Trump está ayudando a Milei, ¿no? De la forma más brutal que uno podía imaginar, es como intenta ayudar Trump con una infinita torpeza, mostrando un absoluto desconocimiento de la idiosincrasia, por lo menos argentina. Ya sé que hay mucha gente que admira a Estados Unidos y a Washington, pero aún los que lo admiran, no les gusta mucho que abiertamente se te ningunee. Ya tuvieron la experiencia con Lula y Bolsonaro y parece que no aprendieron. Trump salió a castigar a Brasil con aranceles por culpa de Lula, que había encarcelado a Bolsonaro, según él planteaba, y no previó que la reacción iba a ser que hasta los mismos partidarios de Bolsonaro se enojaron por esa situación y se pusieron en contra. Capaces ahora de darle un espaldarazo a un gobierno alicaído como era el de Lula, simplemente por la torpeza en la evaluación. Y es una torpeza que Estados Unidos suele repetir. Porque vean los programas anteriores donde hablamos sobre esa cuestión de creerse admirados por todo el mundo, de creerse que todo el mundo los envidia, todo el mundo quiere ser como Estados Unidos y todo el mundo añora estar o vivir en Estados Unidos. Entonces, ellos creen que si ellos señalan a alguien y dicen, este es nuestro amigo, eso es un espaldarazo, y si hacen lo contrario, bueno, eso es una acción que derrumba las posibilidades políticas de esa persona, y parecería que la realidad no concuerda con sus ideas, ¿no? Trump condiciona explícitamente la ayuda, el rescate. Ya siempre hemos discutido estas cosas, ¿son ayudas o rescates este tipo de cosas? Yo diría que no. Diría que cada uno de los préstamos en realidad es un clavo más en el ataúd, no es una ayuda. Pero suponiendo por un momento que esto sea una ayuda, esos 20.000 millones de dólares que le dan a Milei y a su coalición, porque él dijo así, a Milei y a su coalición, lo dijo Bessent en realidad, y todo el mundo está pensando de qué coalición habla, porque hasta ahora que sepamos, la coalición está rota. ¿O será que hay algo que no sabemos? Y por ahí ya está la orden de ir todos juntos. Pero Trump dijo, con esa simpleza que a veces lo caracteriza, si pierden no vamos a perder el tiempo y no vamos a ser generosos. ¿Qué pasó? Derrumbaron los activos argentinos al momento. El secretario del Tesoro, Bessent, que muchos dicen que es el verdadero responsable, el verdadero autor de esta política, teniendo en cuenta que Trump no sabía ni siquiera qué elecciones había, porque es la segunda vez que vuelve a creer, vuelve a inferir que Milei se está jugando el cargo, y ahora habla de un hipotético marxista que lo va a enfrentar, de izquierda radical, que yo estoy seguro que si alguien le pregunta a Trump, Trump no tiene ni la más pálida idea quién es el opositor a Milei, y siquiera si hay un opositor. Él estaba hablando, guitarreando, haciendo zaraza, ¿se acuerdan como decía Guzmán? Rellenando, y cuando la pregunta se le complicaba un poquito, le pateaba la respuesta a Bessent, que Bessent tampoco entendía demasiado, pero por lo menos tenía alguna idea, un poquito mayor, porque parecería ser el responsable de esto. Bessent dijo que él no condicionaba los swaps de China, o sea, no hacía falta cortar el swap con China. Claro, ¿cómo va a hacer falta cortar el swap con China? Por eso hay que pagar. Y si hay que pagarle a China, es la misma plata que Estados Unidos pone, y en definitiva, ¿cuál era el negocio? Si no, Bessent cree que lo que hay que hacer son limitar los avances militares y estratégicos de China en la Argentina. Bien podrían darse una vueltita por acá y decirnos dónde están los avances, porque seguimos rumiando con una hipotética base que no es tal, China, cuando en realidad lo que tenemos es parte del territorio ocupado por el Reino Unido, y no más que eso. Yo no veo militares chinos, no veo nada chino acá, excepto inversiones chinas que hay como cualquier otro país.
Estados Unidos bien tiene que empezar a abrir los ojos a la realidad. Básicamente era una señal geopolítica lo que estaban mandando. De una forma torpe, porque básicamente esgrimieron una amenaza que no se puede calificar de otra manera que no sea torpe. La presión externa de los Estados Unidos históricamente funcionó en forma inversa a lo que pretenden, reactivando anticuerpos nacionales. Producen el efecto contrario a lo que pretenden. Esperemos que esta vez no sea la excepción y Argentina se mantenga a la altura de su historia. No hace mucho, 1946, cuando Perón es elegido presidente, Estados Unidos no tuvo una mejor idea que básicamente encabezar un movimiento de oposición a Perón, al cual se lo tildaba de fascista, un movimiento que encabezaba, bueno, en su momento sectores de la Unión Cívica Radical, sectores del liberalismo de la época, del socialismo de la época y hasta el Partido Comunista de la época. Fíjense que no quedó nadie fuera. Y la consigna fue Braden o Perón, como se decía por acá. Y básicamente creo que es el arquetipo de lo que estamos diciendo. La intervención pública de Washington quedó asociada desde ese momento con el intervencionismo. ¿Y qué terminó haciendo? Consolidando a su adversario, en este caso Juan Domingo Perón, como la opción soberana. El propio Departamento de Estado reconoció años después, reconoce en realidad, que esa intromisión se percibió de mala manera y dejó cicatrices duraderas en el pueblo argentino. Es decir, fue una burrada. Ahora, en el 2025, desde Washington volvemos a lo mismo, otra vez una amenaza, tanto o más frontal que la de ese entonces, y refuerza de alguna manera ese reflejo de, nos están apretando otra vez desde el exterior, especialmente en algunos sectores que quedan todavía como electorados con un gusto popular y federal. El resultado más probable entonces es que se movilice un voto anti-alineamiento o que simplemente la gente no apoye un sistema que todos sabemos, y esto en realidad debería saberse más. Yo digo todos sabemos, pero tal vez no lo sepamos todos. Es un sistema prohijado por los Estados Unidos. Esta democracia liberal que reemplazó la ola de dictaduras no es más que otro hijo de los Estados Unidos que sirve para mantener el control de la región, pero esta vez en una forma un poco más sutil. Porque como veníamos hablando en los programas anteriores, hay que ver las diferencias internas de la política de Estados Unidos para entender por qué a veces nos llevan para un modelo o para el otro, porque tiene que ver con su visión del mundo, no mucho más que eso. Esta ayuda en realidad debilita. Si el mercado infiere, como aparentemente ya pasó, que la continuidad del esquema cambiario va a depender del resultado electoral, bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Va a terminar pasando que se va elevando el riesgo político y va a castigar los precios. Esto va a terminar erosionando la estabilidad de este gobierno, que busca capitalizar la foto que consiguió en la Casa Blanca, una foto a medias, ¿no? También sepamos que Trump le negó a Milei, porque aquí hay algo que a veces no se entiende. Trump no es amigo de Milei. Trump lo considera un esclavo. Yo estoy en desacuerdo con lo que dijo Ivoni, habló de un amo y un discípulo, es un amo y un esclavo, porque nosotros no somos discípulos, somos esclavos. Básicamente lo que hoy nos estamos encontrando entonces con una amenaza frontal, que en los argentinos tal vez no es la mejor forma de poder avanzarlo. Esa ayuda que dio Besen y Trump diciendo o gana Milei o se pudre todo, en realidad lo que termina haciendo es elevando, decíamos, el riesgo político y erosionando la estabilidad del gobierno. Y acá es bueno entender algo
que es lo que mucha gente me parece que no toma en cuenta, ¿no? Esta ayuda de Milei en realidad genera un proceso de estabilidad que el gobierno busca capitalizar con la foto de la Casa Blanca. Pero yo comentaba, no sé si se llegó a escuchar o no, voy a repetir algo de eso, que en realidad Milei fue recibido por Trump, pero se le canceló la audiencia entre pares, como hace con los presidentes, e inclusive lo interrumpió. Milei estaba hablando y habló mucho y no esperó la traducción, y por lo visto el traductor estaba desatento. No se sabe cómo la delegación argentina ni siquiera se aseguró de tener a alguien que pudiera traducir. La cosa es que a Trump le pareció que estaba perdiendo demasiado el tiempo y básicamente lo dijo así: "Bueno, ya está, no importa, no me lo traduzcan más". Y así es como terminó siendo tratado el presidente argentino. Ni siquiera le interesa a Trump qué es lo que tiene para decir la Argentina, porque nos guste o no, el presidente es Javier Milei. Ahora, sin embargo, esto tiene algo que nosotros, no sé, por ahí tenemos una cuestión demasiado optimista y siempre vemos el vaso lleno, ¿no? Pero tiene algo positivo. Básicamente a nosotros creo que nos conviene que Trump sea el presidente y no los demócratas, porque es distinta la forma de operar de cada uno. Y para nosotros es más positivo que sea Trump. Y ahora paso a explicar por qué. El hard power, que es básicamente lo que utiliza Trump diciendo quieren los dólares, bueno, tienen que votar a Milei, es demasiado burdo y fácil de poder ser demostrado en las redes, en la televisión, en cualquier lado. O sea, es muy clara la situación. No se puede explicar demasiado para que se entienda el proceso. ¿Y eso qué hace? Exhibe que la Argentina está bajo un tutelaje externo y no hay necesidad de hacer interpretaciones complejas que el común de la gente no entiende o no tenga ganas de entender. En cambio, los demócratas operan de una manera más sutil. Ellos nunca van a aparecer diciendo lo que dijo Trump. Ellos van a poner una sonrisa y van a hablar de la democracia y los derechos humanos. Ellos operan en realidad con un soft power de ONGs, de think tanks, de medios, de empresas tecnológicas, que generan un condicionamiento regulatorio y financiero, como hace Trump, pero mucho más difuso. Socialmente es más digerible, porque cuesta desenmascararlo. No se ve tan claramente como fue el de Trump. Con Trump las cosas quedan cristalinas. El mapa queda nítido. Trump es el que presiona, se sabe por qué presiona y sabe quiénes dentro de nuestro país, y eso también es interesante, ceden o son cómplices de esa presión. Esa foto única ordena el conflicto y ayuda a construir la identidad y la frontera política entre ellos y nosotros. Sin ambigüedades, sabemos quiénes están de este lado y quiénes están del otro. Con los demócratas es mucho más complicado conseguir eso. Esta visita, además, vino de la mano con la aparición de un lobista, Barry Bennett, que pertenece, se supone, al entorno de Trump. Yo digo se supone porque la verdad nadie tiene una función oficial. Cae un tipo hablando en inglés y ya todo el mundo empieza a hacerle reverencias. O sea, es una cosa profundamente lamentable lo que está sucediendo. Y este buen hombre, Barry Bennett, básicamente un desconocido para los argentinos, por el 99% de los argentinos, se movió en Buenos Aires con los referentes opositores dialoguistas y con los gobernadores de Provincias Unidas, empujando la agenda tributal laboral pedida por Washington en un tándem armado por Santiago Caputo, según informan los medios. Y esto permite nominar entonces, ahí si tenés esas dos imágenes que íbamos a poner antes que se nos corte internet, Ivane, que te mandé, si vos pones las dos juntas, bien, si no las ponemos a continuación. Esto permite identificar a los actores locales y cómo más o menos funcionan como correas de transmisión con los poderes externos.
En eso vemos que hay también otra cosa a destacar que me parece que es clave, que es la profunda ignorancia estadounidense sobre lo que pasa en la Argentina. Y eso no siempre actúa en favor de los estadounidenses, sino inclusive muchas veces en contra de los propios estadounidenses y por supuesto de la mayoría de los argentinos. Esto lo digo porque hay muchos funcionarios, consultores, operadores locales argentinos que viajan a Washington y reciben a emisarios. Transmiten, llevan y traen mensajes, información, coordinan hechos, trazan políticas y utilizan el pretexto de explicar la realidad del país. Moldean los informes y los pedidos para que coincidan no con los intereses del país, no con la verdad, ni siquiera con los intereses del propio FMI. Lo acondicionan a que coincida con sus intereses particulares, personales, de los grupos que ellos representan. Así entonces logran que los Estados Unidos presionen por medidas que ellos mismos son las que buscan y desean, que puedan ser la privatización de una empresa, una concesión, reformas laborales, tributarias, etcétera, y que estas reformas sean presentadas como exigencias del Tesoro de Estados Unidos o el FMI. Y a veces uno se pregunta, oye, bárbaro, a veces queda claro, esto es una empresa estadounidense la que quiere eso, y entonces va a decir, bueno, es clarísimo por qué están imponiendo eso. Después pasan cosas como con el litio, que prácticamente los estadounidenses están afuera de la producción de litio argentina, han sido otros países los que han metido la cuchara, y uno dice, entonces, ¿para qué miércoles ellos presionaron si ni siquiera se beneficiaron? Y estos hay muchos ejemplos. Y esto tiene que ver con que son grupos empresarios que le dicen, no, hay que hacer tal cosa. Los otros que no ubican a Argentina en el mapa suelen hacer eso. Ustedes escuchan consultores económicos, en general gente que trabaja con inversores extranjeros, muchas veces hablan de eso. Creo que el otro día era uno, Diego Giacomini, que decía que los tipos, no me acuerdo si era justo él o era otro, pero bueno, era un del grupo de esos. Y contaba que muchas veces se viene el inversor estadounidense y el tipo dice, ¿ustedes creen que sabe lo que está invirtiendo? No, el tipo dice, ¿qué es lo que más se está moviendo? Tal cosa, bueno, compremos tal cosa. Y lo hacen con la Argentina, lo hacen con China. Así que imagínense lo que van a hacer con la Argentina. No tienen un profundo estudio del mercado y saben exactamente qué es lo que va a pasar. No. Ese hueco lo cubren operadores argentinos que se presentan como amigos de ellos y le dicen, acá lo que tenemos que hacer es esto, y cuentan una realidad acomodada a sus propios intereses. Si no, explíqueme muchas de las cosas que ha pasado en este gobierno, en el anterior, en el anterior, en el anterior del anterior y demás. Se toman medidas muchas veces absurdas, pero que benefician a un grupo empresarial. Y voy a decir, bueno, si favorecieron a un grupo empresarial argentino es porque tienen nexos con Estados Unidos, pero a veces ni siquiera ganaron los estadounidenses, ganó solo ese grupo empresarial. Ojo con este tema, porque hay gente que aprovecha este cortocircuito para contar una historia aprovechándose de la ignorancia de los de enfrente, que le dicen, hay que apoyarlo a Milei para que no gane el candidato comunista, marxista, radical que está enfrente de Milei. Y resulta que ni siquiera hay una elección presidencial, que no hay un candidato definido del otro lado, muchísimo menos alguien marxista, radical, de extrema izquierda. Lo que puede haber es un liberal a la usanza nuestra, un progre, y no mucho más que eso. Y que ese progre además va a negociar con ellos de la misma manera que este. Entonces, ahí es donde uno debería preguntar, ¿por qué están apoyando a este esperpento que es Milei? ¿Les conviene? Y uno tiene una tendencia natural a hacer un pensamiento muy sofisticado, ¿no? Porque los tipos tienen grandes servicios de inteligencia, grandes capacidades, son capaces de ver en profundidad, de llegar a ver determinados puntos muy lejanos y a partir de ahí ellos trazan situaciones que nosotros ni llegamos a comprender. Y la realidad no es esa muchas veces. La realidad va por otro camino. A veces lo que está sucediendo es algo que escapa
a esa lógica, y los tipos están apoyando, como decíamos, cosas que ni siquiera entienden de qué son. Entonces, hay que apoyar a este tipo, porque este tipo en realidad es el freno ante el comunismo, y uno entonces va montando todo un escenario donde la gente que está con Trump, que enfrenta a los demócratas, y a veces la situación es complicada, a veces simplemente que Trump no tiene ni idea, alguien le dijo al oído, che, hay un comunista y este es el de los nuestros, y Trump salió a apoyarlo sin tener idea de lo que hace, porque se mueven así. No solo los estadounidenses, la mayoría. Yo he contado experiencias con gente, funcionarios de distintos países, y es realmente asombroso el desconocimiento que tienen, realmente asombroso. Y no es tan difícil imaginar. Usted imagínense, por ejemplo, cuál es la política argentina, no sé, con el sudeste asiático. ¿Cuál es la política argentina con, no sé, algún sector de África o de Asia Central? Salvo 2 o 3 tipos que más o menos tienen alguna idea, que pertenecen al cuerpo de Cancillería, el político, el embajador que aterrizó por ahí, que muchas veces es un embajador político, no tiene ni idea de lo que está haciendo, ni le interesa. Está ahí por cualquier motivo, menos porque tiene una función política real. Esto pasa en todos lados. Y esto es a veces que uno cree que los gobiernos saben más de lo que saben y saben bastante menos. Bueno, volviendo al tema. Básicamente lo que hacen es usar la torpeza ajena me parece bueno un poquito, como cobertura para negocios propios. Es una forma sofisticada, podríamos decir, lo que hacen los argentinos que hacen eso, de traición, no por adelante de la cámara. No se arrodillan por miedo, sino por cálculo. La propia prensa anglosajona y regional ya procesa el episodio como una injerencia abierta. Ellos mismos lo dicen. Si basta mirar la prensa internacional, van a ver que esto está planteado. Y esta percepción vuelve tal vez más costoso el proceso electoral, de estar del lado tutelado. Washington pierde apoyo, algunos grupos locales argentinos sacan ventaja de esa ignorancia. La oposición argentina debería, por lo menos la oposición nacional, debería capitalizar esto porque nos permite edificar un marco soberanista, empezando por enmarcar la elección como un plebiscito sobre si la Argentina decide su propio rumbo o se decide esto en Washington. Y se puede usar la propia cita de Trump y el timing del castigo del mercado como una evidencia clara. No nos olvidemos de Breyer o Perón como espejo, y explotar la idea de que cada vez que intentaron apretarlos le salió un poco mal, ¿no? Y mostrar la red local, esa red que ustedes tienen ahora en pantalla, es parte que armé así rápidamente, parte de los personajes que se encontraron con Bennett. Todos estos que se ven acá, que se ven los nombres, deberían explicar qué hicieron, por qué lo hicieron. Sabemos que no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque todos piensan así. Estos en realidad lo muestran internamente como una medalla. Yo soy importante y hablan conmigo. Y eso les da chapa. Por ahí tendríamos que considerar que más de uno tendría que ser considerado un traidor. Entonces, si quieres sacarlo ya, Bennett y Caputo actúan como bisagras entre Washington y el poder argentino, gestionando apoyos parlamentarios y provinciales, implementando una agenda básicamente exigida por el Tesoro, por las corporaciones de Estados Unidos, pero que muchas veces le sacan provecho a los vivos locales. Por lo que entendemos por esas reuniones, Torres, Cornejo y Puyaro fueron los garantes de la estabilidad a cambio de, por supuesto, algún beneficio, y los diputados de Loredo, Pichetto y Ritondo son los articuladores legislativos
para aprobar reformas pro mercado. Siempre van a decir que son reformas pro mercado, aunque en realidad, también cuando lo ponemos abajo de la lupa, esas reformas ni siquiera son a favor de la libre competencia, que eso sería el mercado, sino en realidad es a favor del monopolio de un grupo de amigos para quedarse con algún negocio. Eso es la otra cuestión que nosotros vemos muy importante. Y creo que también hay que ser un poco más inteligente y no hacer cierto antiyanquismo, podríamos decir, bobo. ¿Qué quiero decir con antiyanquismo bobo? Empezar a diferenciar de una buena vez. No es Estados Unidos como pueblo, es un diseño de poder puntual lo que estamos sufriendo nosotros. El norteamericano, el estadounidense medio, probablemente tiene menos idea que sus políticos de lo que están haciendo con la Argentina. Y gente que está atiborrada de hamburguesas, helados y Coca-Cola, y que no les interesa ni conocen mucho más que eso, en su inmensa mayoría. Entonces comprendamos esto para ver cómo movernos nosotros, porque Estados Unidos no es un eje monolítico, sino que hay facciones que se enfrentan también internamente, como por ejemplo los productores industriales con las finanzas, los granjeros con los especuladores, los halcones con los pragmáticos y así un montón de divisiones internas. Eso nos elevaría primero la discusión interna, evitaría el cliché de ser antiestadounidense y abajo de ese paraguas se meta cualquiera, y posibilitaría, y esto es lo más importante, jugar con las diferencias internas de Estados Unidos en nuestro provecho. Lo que están haciendo ellos en realidad es tratar de hacer un juego de contención hacia China. No es por altruismo. Si bien hablan de ayuda para la Argentina, todos sabemos que eso tampoco es una ayuda. Estados Unidos siempre habla de ayuda y derechos humanos cuando en realidad es lo último que le preocupa. Y cuando esto sucede en sociedades que tienen una cierta base de memoria sobre la injerencia, esto puede ayudar a consolidar polos antialineamiento y a desordenar los mercados locales en la previa electoral. Washington o Trump, vamos a ser más puntuales, porque Trump fue el responsable de esto, nos acaba de hacer un enorme favor sin querer, porque la intención de él fue otra. Por su brutalidad dejó a la vista entonces quién va a decidir por nosotros y quién se arrodilla para ayudar que los otros decidan. En otras épocas la cuestión era bastante más confusa. Y para los desmemoriados, porque mucho después está la tentación de creer que, bueno, esto es porque votamos un gobierno de derecha. Con un gobierno de izquierda esto no pasaba. Bueno, yo les voy a traer un poquito a refrescar la memoria de lo que pasaba en otras épocas, porque creo que uno de los problemas que tenemos nosotros es adolecer de memoria. Y vamos a remontarnos al gobierno más antiimperialista de los últimos tiempos, el de Néstor y Cristina Kirchner, ¿no? Y antes que alguno me diga, pero vos te agarrás siempre con lo mismo, me lo agarro porque es la forma de que se entienda cuál es el espejo. Todos sabemos lo que es Macri y lo que es Milei, no hace falta aclarar demasiado, por lo menos todo lo que estamos en este espacio. Si alguien está mirando esto, no está a favor de Milei ni está a favor de Macri. Entonces, muy claro cuáles son las ideas que puede tener. Y en ese espectro, la fuerza más fuerte es precisamente la del kirchnerismo. Entonces yo voy a recordarle a aquellos que a veces se tientan con decir, bueno, serán malos, pero no son tan malos como esto, algunas de las cuestiones, y para que se entienda por qué yo digo que Trump nos hace un favor hacer esto, porque desnuda en realidad quién es el enemigo, mientras antes el enemigo estaba camuflado. Entre el 2005 y el 2015, el periodo presidencial de los Kirchner, hubo un discurso oficial que hablaba de la independencia, ¿no? Pero a la vez tuvimos un Ministerio de Defensa con una activa participación con el Comando Sur de los Estados Unidos, el Southcom.
Entre el 2008 y el 2014 hubo reuniones periódicas, muchas ni siquiera salieron en los medios, con la general Laura Richardson, ¿se acuerdan de Laura Richardson? Con la general Al Renoir y con la general Karen T. Ledoux, o como se pronuncie, quienes visitaron la Argentina en el marco de gestiones de cooperación humanitaria y logística, porque todos sabemos que son tan buenos que siempre nos están ayudando. Y por eso ellos se quejan, porque nos ayudan, y nosotros somos un barril sin fondo que siempre reclama. Anne Renoir era una general de 4 estrellas de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, fue jefa del Comando Norte de los Estados Unidos y del Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte. Pero entre el 2002 y el 2005 se desempeñó como director de planes estratégicos y políticas del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y luego como subcomandante del Comando Sur, el famoso Comando Sur, y fue la encargada del área de América Latina y el Caribe. Desde su rol en el Comando Sur, Renoir, y como figura del alto mando, participó en misiones y visitas a la región vinculadas a la cooperación militar, ejercicios militares y control de fronteras. Alguien que me explique qué fronteras controla Estados Unidos en América del Sur. No, que yo recuerde, no hay ningún estado de Estados Unidos o nada de Estados Unidos en América del Sur, ¿o sí? En este contexto, mantuvo vínculos institucionales con las Fuerzas Armadas Argentinas durante los primeros años del kirchnerismo en actividades como logística y planificación ante emergencias. Fue una de las primeras mujeres en ocupar este alto rango dentro del Pentágono y esto generó un componente diplomático para sus giras. En Buenos Aires se resaltó el aspecto de ser mujer mucho más que el de ser militar. Fíjense que como después nos dicen, no, ustedes siempre con las mismas ideas del feminismo y esas cosas. ¿Se dan cuenta cómo se usa esto? ¿Cómo vos metés un general de 4 estrellas en la Argentina con un gobierno antiimperialista? Porque es mujer. Porque es mujer. Esa fue la excusa. Ahora se entiende por qué no es un tema menor. ¿Para qué se usa eso? La otra fue Karen T. Ledoux, mayor general, esta vez de 2 estrellas, del ejército de los Estados Unidos, comandó el Army Material Command South, la estructura del Comando Sur, con sede en Huntsville, Alabama. Su función era la de logística militar, manejo de suministros y transporte y equipamiento, tanto en operaciones de combate como en asistencia humanitaria, porque ya sabemos que el ejército estadounidense es un cuerpo humanitario que ayuda muchísimo, sobre todo en nuestros países. Participó en varias visitas a Sudamérica y reuniones con los ministros de defensa, entre ellos el argentino de turno, dentro de los programas de cooperación del Comando Sur. Su visita en Buenos Aires fue parte de las giras periódicas que hace el SOUTHCOM, como tema de ayuda para desastre, capacitación técnica y seguridad regional. Estados Unidos tiene un comando, básicamente se coordina las fuerzas militares para todo el hemisferio suramericano, que se dedica a ayudar en desastres, en darnos capacitación técnica y seguridad regional. Yo creo que habría que avisarle a Trump que está haciendo recortes, que podían poner un poquito ahí la tijera y cortar, porque nos están ayudando a nosotros con un montón de cosas y tienen todo un cuerpo de ejército ocupado en darnos una mano a nosotros porque son buenos. Primero priorícense sus intereses y quédense allá en el norte. Nosotros veremos cómo nos arreglamos. Esta señora, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, tuvo unas cuantas reuniones, pese al discurso de autonomía que tenía el gobierno de Kirchner. Cristina Fernández la recibió en la Casa Rosada y la destacó en su condición de mujer militar, algo que se difundió en ese momento como empatía de género. Por supuesto, no nombrando la cuestión geopolítica de la visita. O sea, Cristina se emocionó porque esta general de 2 estrellas era mujer.
¿Y cómo no iba a haber una conexión? Porque eran las dos mujeres en puestos de poder. Tenían que ser solidarias entre ellas. Y después hizo lo mismo con la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, que la recibió con honores, justificó haberla recibido porque es una mujer. Y me gusta recibir mujeres en cargos de poder. Tras estas visitas, porque uno habrá pensado, bueno, lo hizo como un gesto, no estemos siempre buscándole el pelo al huevo, fue nada más que un gesto. No sé si fue nada más que un gesto, porque después de esto se reactivaron programas de entrenamiento, donaciones de equipo militar, lo cual en logística, comunicaciones y asistencia ante catástrofes, te genera ese cordón umbilical. Yo te dono algo, generalmente es algo usado y de segunda línea, que te va a generar después mantenimiento y te va a generar una constante flujo e intercambio y me permite a mí, a través de eso que te doné, conseguir penetración cultural dentro de tus Fuerzas Armadas. Y después nos fijamos por qué nosotros tenemos Fuerzas Armadas con mentalidad liberal mirando a los Estados Unidos. Tal vez, digo, esta cuestión ayude un poquito. Tal vez si a nuestros militares, en lugar de darle siempre equipamiento estadounidense o europeo y darle cursos en Europa o en Estados Unidos y pagarle las vacaciones y mandarlos como agregados militares, haríamos algo parecido con Rusia o con China o con otro país que esté enfrentado con Occidente, tal vez tengamos otros resultados. Pero nuestros gobiernos nacionales, populares y antiimperialistas han decidido ir por otro lado. Han decidido que hay que ser pragmáticos. Claro, después en los discursos hacíamos el discurso antiimperialista, pero cuando miramos los hechos no era tan así. Pero tuvimos más. En la era de Néstor Kirchner se mantuvo la colaboración operativa con la DEA, la Drug Enforcement Administration, en temas como el narcotráfico y lavado de dinero. En el 2009, la ministra de Seguridad, Nilda Garré, firmó convenios que permiten la presencia técnica y asesoramiento de agentes estadounidenses en territorio argentino. Y yo les cuento, hay muchos militares que dicen Nilda Garré fue la mejor ministra de Defensa que tuvimos, y de Seguridad, sí, y también fue, que tuvo la Argentina en las últimas décadas, para que se imaginen lo que fueron el resto. En el 2011 se conoció un cable de Wikileaks, donde los diplomáticos estadounidenses informaban que Argentina colaboraba con la DEA a pesar de su retórica antiimperialista. Nos dicen una cosa y hacen otra. Y después les creemos y los votamos para no ser dependientes de alguien que va y negocia con Milei. ¿Cuál es la diferencia entre Milei y lo que había antes en esto? Uno te lo hace en la cara y se vanagloria, y el otro te dice, no, nosotros somos antiimperialistas y nosotros luchamos contra el capitalismo, pero hace lo mismo. También hubo encuentros con el FMI en Buenos Aires que siguieron operando bajo acuerdos de cooperación judicial durante toda la gestión del kirchnerismo. 2010 al 2012, Cristina Fernández de Kirchner tuvo reuniones con Hillary Clinton y el Departamento de Estado. Hillary Clinton, entonces aspirante a ser próxima presidenta, todo el mundo creía que iba a serlo, pero en ese momento era apenas la secretaria de Estado, puesto que diríamos que no menor, ¿no? Esposa de Bill Clinton, anterior presidente de Estados Unidos, trabajaban para buscar relanzar la relación bilateral. Hillary Clinton elogió públicamente el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner y habló de restablecer la confianza. En paralelo, Washington evitó presionar con sanciones en el conflicto de los fondos buitres. Por eso lo hicimos, claro, siempre tenemos una excusa. Durante esos años, la Cancillería Argentina, les recuerdo, adoptó una posición muy ambigua con Venezuela y podríamos decir hostil con Irán, que le trajo muchos problemas con Venezuela, que estaban muy molestos los venezolanos porque ellos habían colaborado, habían hecho muchos gestos y Argentina les devolvía la pelota de esta manera. Y con Irán lo seguían hostilizando y culpando de algo que no tenía nada que ver. Y que bueno, ya saben toda esa historia, cómo terminó y cómo sigue, ¿no? Porque en definitiva, desde hace
casi 30 años tenemos absolutamente condicionada la política exterior de Argentina hacia Medio Oriente por lo que ustedes ya saben. Y todo esto se hizo para no irritar al Departamento de Estado, aunque en el discurso público era súper incendiario a favor de los países que buscaban la integración latinoamericana. En el 2003, la CIDE, la Secretaría de Inteligencia del Estado, mantuvo la coordinación con las agencias estadounidenses en el seguimiento de la Triple Frontera, bajo el argumento de que teníamos que combatir el terrorismo islámico. Y fíjense qué preocupación tenía la Argentina en el 2003, combatir el terrorismo islámico, pero seriamente, ¿qué episodio de terrorismo islámico teníamos nosotros en la Triple Frontera? Muchachos. ¿Ustedes se creen que el 11S pasó por terrorismo islámico? La realidad es que eso le abría las puertas a que la CIDE trabajara con las agencias estadounidenses. ¿Ustedes creen que Argentina recibe información de las agencias estadounidenses? No, recibe órdenes. Información envenenada, podríamos decir, donde nos conducen a que hagamos lo que ellos quieren. Pero ustedes se imaginan la CIDE argentina trabajando en la frontera con México para luchar contra los cárteles, porque ahí sí, no sé si saben que en la frontera con México hay algunos problemitas de drogas. En el 2007 Argentina ingresó a la Iniciativa Global de Lucha contra el Terrorismo. Lástima no haber tenido un gobierno antiimperialista, ¿no?, que denunciara estas cosas. ¿Saben quién impulsaba la lucha global contra el terrorismo? Sí, los Estados Unidos. No voy a hacer mucho suspenso, lo sabemos todos. No había ninguna amenaza interna real, pero por las dudas la hacíamos. Y en esa época se produjo un intercambio de información sensible entre la CIA, la NSA, en plena época del Acta Patriótica y la expansión global de la vigilancia estadounidense, en la cual nosotros obviamente participamos. Hubo una aprobación de ejercicios conjuntos y militares durante los años también de Néstor y los primeros de Cristina, con un gobierno argentino que también autorizaba esos ejercicios combinados. ¿Cuáles? Operación UNITAS, Panamax, ejercicios multinacionales bajo la supervisión y conducción de la Marina de Estados Unidos, donde Argentina justificaba que participaba bajo el paraguas de la ONU o de la OEA, pero en realidad todos sabían que eran prácticas de entrenamiento con doctrina OTAN, esa misma que hoy está luchando en Ucrania. La dependencia financiera también fue con los bancos estadounidenses. Entre el 2005 y el 2010 se reestructuró la deuda, pero se hizo bajo legislación de Nueva York. Y claro, no podíamos hacer otra cosa. No podíamos, no queríamos, porque mi ley también te dice no se puede hacer otra cosa. Acá todos los que llegan al poder hacen lo que hacen y dicen no podíamos hacer otra cosa. ¿Qué pasó? Se mantuvo la jurisdicción extranjera de los bonos argentinos. ¿Y qué significó eso? Que a pesar del discurso soberanista que impulsaba Cristina Fernández de Kirchner, no hubo un cambio de sede judicial, ni siquiera algo más neutral. Solamente se dieron cuenta del problema que significaba que un juez de pacotilla de cuarta línea de Estados Unidos decidiera sobre la soberanía argentina en el 2014, cuando estalló el lío con Tomás Griesa. Pero en ese momento el daño ya estaba, ya está, ya quedamos sujetos y ahí tenemos otro juez, porque se te muere un juez de viejo y viene el próximo y sigue con la misma línea, porque ahí mandan los fondos buitres. Y eso fue lo que aceptaron el gobierno nacional y popular, ¿no? Ese gobierno nacional y popular permitió que los fondos buitres, que después dejaron de ser fondos buitres, ¿se acuerdan? Porque era muy fuerte el término, el Elliott y el NML controlados por Paul Singer, tuvieran poder suficiente para embargar los bienes argentinos en el exterior, lo que mostró la vulnerabilidad que habían creado las decisiones previas de otorgar esa jurisdicción. ¿Y quién fue el responsable de eso? No sé, legalmente nadie. Hubo un reconocimiento táctico de la injerencia de Estados Unidos también en la región.
Aunque Argentina se mostraba súper solidaria con los gobiernos progresistas de la región, nunca rompió relaciones diplomáticas con Estados Unidos ni limitó su influencia, que esto sería lo más lógico, pues no teníamos por qué romper tal vez relaciones diplomáticas, pero sin limitar la influencia cultural y mediática. Eso no se hizo. Y los organismos de cooperación norteamericanos, la USAID, la NED, el IRI, continuaron financiando las ONG local, incluso durante el kirchnerismo, muchas de ellas dentro del propio gobierno. ¿Y cómo lo hicieron? A través de los discursos de género, medio ambiente, feminismo. Otra vez la burra vuelve al trigo, decía mi abuela, pero ¿qué quieren, muchachos? Si siempre vamos al mismo punto, siempre sucede lo mismo, siempre conduce todo lo mismo, el discurso antiimperialista, y las fisuras las generamos con el discurso woke. Los Kirchner en realidad manejaron una doble estrategia: discurso antiimperialista hacia el consumo interno, pero un pragmatismo complaciente hacia el exterior. Mientras denunciaban al FMI o hablaban de soberanía, mantenían una estructura de dependencia tanto judicial como financiera y de inteligencia heredada. No hicieron nada para cambiarlo. La excusa era siempre la misma: mantener canales abiertos con Washington, tener una cooperación táctica, técnica. Y en el caso de Cristina Fernández de Kirchner y mucha gente de su gobierno, a eso le agregaron un condimento nuevo, porque es mujer y hay que reconocer su liderazgo. Entonces, el tema ideológico woke también pesaba para aplaudir a los generales de 4 estrellas. El resultado fue que Estados Unidos nunca perdió su pie en la Argentina, siempre tuvo un pie en la Argentina, solo cambió la forma, cambió la táctica, pasó del garrote al control silencioso. El problema para la Argentina, que en realidad es para toda la región, es que el país queda atrapado entre dos modelos de servidumbre, solo distinguibles por un maquillaje ideológico diferente. Por un lado tenemos el pankirchnerismo, el progresismo, toda esa deriva woke, que se presenta como antiimperialista, pero en los hechos mantiene una dependencia cultural y narrativa con el globalismo occidental. El mismo que promueve las fundaciones demócratas, las ONG de Soros y el sistema de financiamiento verde. Su discurso sobre derechos, diversidad y género como poder blando lo conecta directamente con la agenda que utiliza el Partido Demócrata y la Unión Europea, no con un proyecto de soberanía real. En la práctica, ese sector administró obedientemente el sistema financiero internacional, mantuvo la jurisdicción de Nueva York sobre la deuda, colaboró con la DEA y el Comando Sur y jamás limitó la influencia mediática ni judicial de Washington. Se escudó entonces en un relato nacional y popular, pero su matriz era culturalmente globalista. Lo woke entonces no era rebeldía, era solo una forma más de subordinación. Y del otro lado tenemos el libertarismo de Macri, Milei y los que van por derecha. De ese lado, el libertarismo se vendió como la ruptura total, porque es como que fueron escalando con el paso del tiempo. El extremo, lo más duro, fue Milei. Se vendió, como decíamos, como la ruptura total con el socialismo y el estatismo, pero terminó entregando el país en forma directa al capital estadounidense, al capital financiero y a los intereses geopolíticos de Estados Unidos. Es el mismo alineamiento, pero sin el maquillaje progresista. Privatizaciones, apertura irrestricta, subordinarse militarmente a Washington, eliminar el margen de maniobra que podíamos darnos una pequeña cuota de independencia con los BRICS, con China, con Rusia. Trump entonces lo usa a este sector como un peón en su disputa contra el globalismo demócrata, pero para la Argentina no hay ninguna diferencia. Uno y otro sistema son parte de lo mismo. Los dos ven al país como una pieza subordinada, no como un socio. El kirchnerismo ofrece dependencia cultural y discursiva subordinada al soft power de las universidades, a las ONG y a los organismos multinacionales. El mileísmo ofrece dependencia financiera y estratégica, subordinación al hard power del Pentágono, Wall Street y corporaciones energéticas. Ambos convergen en lo mismo. Ninguno concibe la necesidad de un proyecto nacional autónomo
Uno te vende soberanía con banderas arcoíris y el otro te vende libertad con la bandera de las barras y las estrellas. La única salida posible a esto es la reconstrucción de una política soberana que no pasa por elegir entre el globalismo progresista o el libertarismo financiero, sino por reconstruir un nacionalismo moderno, racional, multipolar y capaz de diversificar las alianzas, acercándose a Rusia, China, India, los países de Medio Oriente, recuperar el control de los recursos estratégicos, reconstruir el aparato productivo nacional y sobre todo romper con la dependencia mental con Occidente. Hasta que eso no ocurra, la Argentina seguirá votando administradores distintos de un mismo poder. Es el mismo perro con distintos collares. Solo hay una diferencia. La brutalidad de Trump, la ordinariez en sus formas para hacer política, nos deja ver en claro quién es el enemigo. Cuando el enemigo se camufla dentro de las ideas woke y progresistas, a muchos les cuesta encontrarlo.